amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de diálogo abierto y honesto, en el que nos atrevemos a conversar y cuestionar lo que nos rodea. Somos un equipo de 4 amigos y colegas movilizados por temas que, por su naturaleza incómoda, suelen ser ignorados o silenciados, pero que son cruciales para visibilizar realidades y generar cambios. Somos Valentina, la puya cartagüeña, Viviana, la jefe, pero en este espacio no es, solo de puertas para afuera y de 8 a 6, lunes a viernes. Pero estamos de 8 a 6. Pero acá no. Andrea, la miel sarcástica, Quique, el sin definición. Eso que tiene un hijo. Y esto es De cierta manera. Eran muy poquitas las personas que sabían ya de mis vínculos, porque yo sabía que al enterarse iba a haber prejuicio, y lo hubo. Bienvenidos a un episodio más de Cierta Manera, un podcast hecho por, como lo hemos dicho, 4 amigos y 4 colegas que constantemente nos gusta cuestionarnos diferentes temas y que creemos, posiblemente, puede ser incómodo conversar en el día a día. Y que por supuesto para nosotros termina siendo fundamental hablarlos. Yo creo que ni siquiera valen porque sean necesariamente incómodos, sino principalmente porque también se han convertido en temas tabú, o que por prejuicios o por preconcepciones, creería yo, evitamos comprender y conocer. Recordamos que en De Cierta Manera somos un equipo de 4 y que en cada episodio los acompañaremos por duplas. El día de hoy estaremos con ustedes Valentina, que me pueden seguir solo en Instagram como Valentina Guerrero R. Y Viviana, que me pueden encontrar en Instagram como @VivianaOrtizV. Y recordar la periodicidad del podcast, salimos cada 15 días con diferente tema, y pues el objetivo de estos espacios no es llegar a conclusiones, sino más bien dejar como más temas o tela para seguir cortando y seguir conversando. Nos pueden encontrar en Spotify o iVoox y en Apple Podcast como De Cierta Manera, y en Instagram como @sigue_UCP. Ese tema que vamos a conversar hoy pues no es la primera vez que yo lo escucho, pues no sé si es obvio, pero pues obviamente para mí no es nuevo, pero creo que nunca lo he conversado con una persona que está inmersa en ese escenario. Y se me cruzó un programa muy famoso, para las personas, para mí no era famoso, no tenía ni idea quién era, y es ese programa de RuPaul, si lo estoy pronunciando bien. Para los que no saben, el señor tiene como mucha influencia en esta cultura, si así lo podemos llamar, si podemos llamar esto como una cultura, pero que ahorita vamos a conversar un poco más del tema. Y bueno, es un reality en el cual le ponemos, yo no he dicho que es cierto, en el cual le ponen diferentes retos a los artistas drag con el fin de conocer, explorar o explotar también su potencial desde el arte, el maquillaje, la moda, la música, el baile, etcétera. A mí el programa me pareció muy bacano, ¿sí? Me parece que el man es un genio, y con el que él se haya craneado ese programa me parecen muy tesos, porque más allá de el dinero y la fama y demás que se pueda ganar con eso, creo que el mensaje que hay dentro de eso es muy poderoso, y a través de los años cómo ha podido visibilizar una cultura drag, si así lo podemos llamar, que como dije ahorita lo vamos a conversar. Exacto, Valen, a mí también me parece como maravilloso el tema drag por la escenografía, las coreografías, la ropa, el maquillaje, todo lo que usted mencionaba también del programa, pero siento que también ese tema drag ha estado muy tabú y estigmatizado en nuestra sociedad. Para contextualizar a nuestra audiencia, el drag o el término drag se refiere al acto de vestirse y actuar con ropa y accesorios que están culturalmente asociados al género opuesto, principalmente del arte o el entretenimiento. En la práctica drag encontramos a los hombres que se visten y actúan como mujeres, por ejemplo, y que son conocidos como drag queens, y a las mujeres que adoptan roles y vestimentas masculinas, que serían las drag kings.
A mí, en lo personal, pues la historia me parece fascinante porque además siento que se remonta siglos atrás, aunque apenas en este momento pues estamos hablando de ello. Se popularizó en el siglo XX más o menos, que incluso en la Segunda Guerra Mundial los soldados de Gran Bretaña y Estados Unidos iban a shows drag para distraerse e incluso ellos hacían shows drag. Pero Valen, si pensamos en orígenes, este cuento de verdad es muy viejo, porque en la antigüedad y en la Edad Media, como las mujeres no podíamos actuar por las prohibiciones de género, los hombres eran quienes asumían esos papeles o los roles femeninos, y cuentan que en sus actuaciones los hombres arrastraban sus vestidos por el suelo, y que por eso viene el término drag, que en español significa arrastrar. Aunque también cuentan las malas lenguas que este término es un acrónimo de Dress as the Girl, que significa vestirse como mujer. Más adelante, en el siglo XVIII, con la persecución que ya sabemos que existía con las personas LGTBIQ+, surgió la imagen de una princesa que se llamaba Serefina, que era un señor, en realidad, llamado John Cooper, que empezó a ser mensajero de las personas gay en los bares que ellos frecuentaban, y obvio, él iba vestido como mujer, por lo que puede ser considerada quizá en la historia como la primera persona drag. Sin embargo, pues también hay otros que cuentan que existía Anne Murray, ya yéndonos más atrás, en la época de la esclavitud, era un esclavo que daba fiestas en donde tanto él como sus invitados se vestían de los géneros opuestos y que incluso lo arrestaron por esa práctica. Ya en el siglo XIX y a principios del siglo XX, los espectáculos como en Estados Unidos o en Europa, Reino Unido, los actores y las actrices drag comenzaron a realizar esos actos, pero ya tirando como sátiras al sistema o burlas a los roles de género que en ese momento estaban muy marcados, que de ahí se pusieron de moda, por ejemplo, los shows burlesque, y luego pasamos al cabaret. Lo que yo estoy viendo en esa historia, porque yo también encontré un dato, para agregar rápidamente, en Shakespeare, en la obra de Romeo y Julieta, Julieta era un hombre, en la primera, ¿no? Julieta era un hombre disfrazado de mujer, ¿sí? Y estamos hablando del siglo XVI, que fue cuando salió la primera obra de este man. Y ahí lo que veo es que desde muchos siglos atrás viene el ejercicio de hombres que se visten de mujer, ¿cierto? Pero no necesariamente está el término desde tantos siglos atrás. Entiendo que es como del siglo XIX, siglo XX que se viene hablando del término. Exacto. ¿Cierto? Pero la práctica como de vestirse sí viene desde muy atrás. Exacto. Sí, el término surgió básicamente cuando ya, obviamente con una concepción desde la antigüedad, cuando los hombres se vestían con esos vestidos largos que arrastraban, pero obviamente conceptualmente surgió después del siglo XIX. Ok. Hoy por eso nos acompaña una súper invitada drag, por supuesto muy importante y representativa en la ciudad de Pereira, y creo yo que en sus alrededores, Norte del Valle, Palmira. Taira, es un placer tenerte en este espacio de construcción y de conversación. Mil gracias por aceptar la invitación. Y de una vez quisiera preguntarte, como iniciando con el tema, ya que hablamos un poquito de lo que para nosotros puede ser drag o lo que socialmente se concibe como drag, pero para ti, ¿qué significa ser drag? Bueno, Viviana y Valentina, hola, muchísimas gracias por esta oportunidad. Disfruto y valoro mucho estos espacios donde podemos compartir parte de nuestro pensamiento, y en este caso puntualmente lo que es la cultura drag, haciendo parte de ella. Respecto a la pregunta que me acabas de hacer, bueno, con el tiempo ha variado eso en mi vida, porque ya para ser puntual, yo no expecté ser drag. La verdad no es como muchas otras personas que ven, ¿cierto? Ya bien sea otros artistas o compañeras, las mujeres en el grupo de salsa que suelen ser muy influyentes en eso y querían en algún momento vestirse. Yo jamás lo vi así. Les comparto pues que en mi cotidianidad soy bailarín, entonces yo empecé siendo bailarín de varias transformistas en la ciudad de Cali, que es la ciudad de donde soy. Y pues observando todos esos shows y todo eso, me parecía chévere ver, pero no me resultaba interesante vestirme. En realidad yo me vestí mi primera vez por darle gusto a alguien, que en ese momento es mi madre en el mundo del drag. Se llama Melissa Campbell y pues creé una muy buena amistad, y yo estaba muy joven cuando lo hice la primera vez, y pues en medio de todo eso disfrutaba de salir, de empezar a conocer las discotecas y todo eso. Entonces tuvimos una especie de desacuerdo y nos dejamos de hablar. Entonces luego nos veíamos en los entornos
Y en una ocasión ella un poquito tomada me dijo con mi mejor amigo, me mandó a decir que si participaba en un concurso ya me daba todo. Entonces yo en ese momento pensé solamente en arreglar la amistad porque extrañaba todo lo que llevábamos a cabo, más no porque me quisiera decir. Obviamente en medio de eso al fondo algo quería porque no lo habría aceptado, pero nunca fue como que ay qué rico es. No, la verdad no, pero fue chévere haberlo hecho, pues haber aceptado, y ahí inició. Entonces desde ese momento hasta ahora han variado muchas cosas en mi vida porque inicié haciéndolo por alguien, luego encontré como una manera de algo monetario, ¿cierto? Porque pues pagan por los shows y todo eso, independientemente de que sean bien pagos en algunas ocasiones, otras no, y que apenas estaba empezando, entonces no tenía cómo mostrar cuánto o qué sería lo ideal para recibir, y ya después fue como una superación personal. Es decir, en medio de todo esto hay personas que están allí supuestamente para ayudarte, pero no necesariamente, entonces comienzas a darte cuenta que si no haces lo suficiente para querer seguir llevándolo a cabo, entonces no lo puedes hacer. Entonces yo quise demostrar que yo podía llevarlo a cabo de la mejor manera posible por mí mismo. En medio de ese proceso comencé a encontrar una identidad en medio de, porque no todos sabemos al principio qué tipo de drag. Exacto. Creo que más adelante vamos a entrar bien en detalles de eso, porque ahora usan como término drag, pero en realidad ya no es exactamente lo que nosotros creíamos. En realidad drag lo que hace es encerrar todos los tipos de comportamiento o expresión que tenemos las personas que están artísticamente en medio de él, pero no todos son iguales, ni todos lo hacemos con la misma intención. Pero sin embargo, pues sigue estando dentro del significado. Entonces, habiendo encontrado pues como esa motivación de mostrar que podía hacerlo, para mí el drag significa una expresión de libertad, una expresión de superación, una expresión de lo que de pronto muchas otras personas no pueden, ya bien sea por las familias o por los entornos, porque si nos vamos a las estadísticas, aunque haya mucha visibilización ahora y TikTok y todo eso, donde mucha gente recocha al respecto o muestran afortunadamente todo lo que pueden y saben hacer, de todas maneras no dejan de haber personas que estereotipan el hecho o que te van a juzgar, porque así va a ser siempre. Entonces ya este tiempo, digamos que pasando, considero que el drag es algo que me apasiona, pues como para seguirlo haciendo, porque llega un momento en el que como todo en exceso cansa. Entonces sí, me apasiona, me resulta muy motivador cuando estoy en el escenario y la gente se contagia de eso que yo preparo para llevar allá, y pues como todo es un trabajo, entonces le inviertes tiempo, tienes que ganar tiempo, dinero. Entonces, pues sí, básicamente eso es el drag para mí. Yo tengo muchas preguntas, muchas, pero yo creo que en la medida que se da la conversación se puede ir contestando. Sí, sino que se me vienen muchas preguntas de lo que contó Taira, y una de esas que me llamó mucho la atención es una madre en el mundo drag. ¿Todos los artistas drag tienen madres o qué papel juega una madre en el mundo drag? No necesariamente Melissa, digamos. Ajá. Como la madre. Sí. Bueno, no todos tienen madre, pero a este tiempo ya es mucho más fácil que exista, por lo que se han creado casas que puntualmente describen lo que es una familia drag, conformado por una madre, a veces un padre, o en su defecto solamente la madre. Ella es mi madre porque fue la persona que me involucró. Fue la persona que me maquilló por primera vez, que me vistió, que me prestó todo. O sea, yo no sabía absolutamente nada. Yo solamente había visto, pero como les digo, no había interés en mí. Entonces, eso es una madre, ¿no? Enseñarte cómo caminar, cómo hablar. Entonces, digamos que bajo eso es que pues sacamos esa definición. Ahora, hay muchas otras personas que en algún momento deciden meterse en un concurso, que es como la manera más rápida de hacerse visible en el mundo del drag. O un día X, pues querían vestirse. Entonces pueden conseguir una persona que les alquile, que los maquille, y no necesariamente tiene que ser la madre. Solamente le ayuda a vivir esa fantasía en ese momento. Ya luego, involucrándose con el tiempo, puede que esa misma persona diga, no, ya eres de acá, tan, entonces se vuelve la madre. Por ejemplo, yo soy madre ya. Sí, porque digamos que a lo largo del tiempo que ha pasado y las diferentes partes en las que he estado, me he involucrado con personas que con su aptitud han estado siempre de manera incondicional conmigo. Y en medio de eso, tanto como ayudándome como viviendo experiencias, han querido hacer parte, y entonces yo he hecho eso que hicieron por mí. Los he maquillado, les he prestado, pero es porque también hay un vínculo. Yo siento que para uno
tener una hija, pues ya en mi caso, o un hijo, hay un vínculo inicialmente, porque en medio de haber confianza, o sea, que a mí me nazca llevarlo a cabo. Pues muchas personas para vestirse hay, siempre, y ahorita con el tiempo cada vez les resulta más interesante, pero pues si yo no tengo ningún vínculo con esa persona, aunque le parezca chévere, aunque sea bonito, aunque crea que se va a ver muy bien cuando esté vestido, pues no me resulta interesante como decir, ven, yo te maquillo. Tiene que ser que haya algo de parte de la persona que también le motive, y en medio de eso que conversamos, entonces se crea la posibilidad. Me parece muy interesante, Valen y Taira, ese término de madre en las comunidades drag, porque es que eso también resignifica lo que tenemos preconcebido como familia. Familia o madre no necesariamente es la que engendra, sino que también sabemos que es la que cría. Exacto. Pero lo que decía Taira también tiene que ver con el tema de los vínculos afectivos y con ese rol de cuidado que asociamos a la madre, y que por eso quizá también se considera Bueno, así. y algo importante que pasé por alto, y es madre, o soy madre, obviamente a raíz de la experiencia. No cualquiera es madre. O sea, ya iniciaste un proceso, ya te mostraste al mundo, ya sabes muchas de las cosas que están en medio de. Entonces, una persona que llega nueva, ignorante, y no ignorancia de mal, sino ignorando las circunstancias, entonces pues se acobija o se incluye para aprender de allí, de la experiencia que uno ha tenido. Obviamente todos vivimos una experiencia diferente, pero hay unas ciertas cosas marcadas, como cuando las mamás nos dicen a nosotros, no vaya allá porque tal cual, ¿entiendes? Eso es lo que es. Entonces uno, no, si tú quieres hacer eso, entonces tienes que iniciar por aquí, o mira eso, conocer lo que es tus rasgos, tu cuerpo, qué puede ser viable, qué no. Pero ahí me surge una pregunta que ni siquiera tiene que ver, digamos que con toda la cultura drag necesariamente. Ajá. Y es ¿por qué madre y no, por ejemplo, maestro, sensei? ¿Por qué madre? Bueno, eso sí es un poquito más complejo, no sabría decirte, porque independientemente de que yo esté inmerso en ello, pues creería yo que simplemente me fui encarrilando a lo que es una costumbre. Entonces, pues aunque nos enseñen o enseñemos, que sería adecuado el término maestro, es más, yo creo que ligado al vínculo que les decía ahorita. O sea, sin duda alguna hay algo en medio de la amistad que inicia, y luego el saber que esa persona comparte parte de lo que a ti te gusta, y que no en todas las ocasiones es fácil de llevar a cabo. Entonces eso hace que el vínculo sea más grande. O sea, porque en medio de todo eso hay muchos problemas. Por eso decía ahorita que el drag es liberación, porque hay personas que estando, pues, tú sabes, ahorita hay demasiada depresión y todas esas cosas, y se involucran con personas como nosotros, y en ese momento dispersan esa idea de lo que la depresión y todas esas cosas trae. Entonces, al compartir tu historia conmigo, ya estamos creando algo, porque uno no le cuenta sus cosas importantes a todas las personas. Entonces, y bueno, también es importante resaltar que también lo que uno emana, ¿no? Yo siento que normalmente he sido muy de buenas para que las personas se sientan acogidas por mí. Entonces, con libertad me cuentan sus cosas que sé que no le cuentan a mucha gente. Entonces, me siento afortunado, pero al mismo tiempo también es como que cómo puedo ayudar. Entonces, es a raíz de todo eso. Taira también nos contaba que al principio lo que significaba ser drag era una expresión de libertad, ¿cierto? Entonces ahí el drag tiene un vínculo, ¿va vinculado a una orientación sexual específica o no necesariamente? No necesariamente. Digamos que al principio, cuando sabíamos menos al respecto, era así. La mayoría de las personas que se involucraron en el drag o transformismo, que fue como yo lo conocí inicialmente, sí estaba pues como condicionado sexualmente. O sea, sí o sí éramos o somos gays, pero ahora no. De hecho, no sé si ustedes saben que en España hay un concurso muy importante que se llama las Drag de Las Palmas, de Gran Canaria. Y allá muchos de los participantes son hombres que tienen familia, sus hijos y todo. Heterosexuales. Y no son exactamente... Entonces no va condicionado. Okay. Pero sí, en su gran mayoría las personas hacemos parte de la comunidad. Pero ahí rompemos el primer prejuicio, sí, porque eso está, o sea, como que por defecto creemos que los artistas drag son personas homosexuales. Es verdad. Exacto. Es más, e incluso en eso de las orientaciones sexuales también hay un prejuicio dentro de la misma comunidad, y es pensar que al hacer parte del drag, las elecciones, bueno, mentira, no sé, esa no es la palabra correcta, la orientación en cuanto al término activo o pasivo versátil está también involucrada con eso, y no necesariamente. Okay. O sea, tú puedes querer expresar de esa manera femenina, pero en tu cotidianidad no necesariamente tiene que
es definirte, ¿me entiendes? Y menos ahorita pues que, como se dice vulgarmente, en la variedad está el placer, entonces está mal estigmatizar, pero ha pasado mucho y la gente dentro de la comunidad lo sigue pensando. De hecho, yo he tenido experiencias o dualidades en mi vida al respecto, porque al principio, cuando yo inicié en todo esto, que también me autoprejuiciaba, porque no lo voy a negar, por la familia, por el entorno, pues yo no le decía a nadie. O sea, yo lo empecé a hacer. Obviamente no estaba en mis planes continuar haciéndolo, pero eso también importante no decirlo, pero cuando ya lo comencé a hacer como mucho, yo no le enteraba a nadie de eso. O sea, eran muy poquitas las personas que sabían ya de mis vínculos, porque yo sabía que al enterarse iba a haber prejuicio, y lo hubo. Hubo varias personas que en algún momento, no, pero es que usted se viste, entonces, y ya, dejamos de salir y así. Y es maluco, porque en ese momento, o sea, mientras uno no lo ha aprendido a manejar, ya el tiempo, uno, de pronto ahorita se ha vuelto mucho más sencillo entender esas cosas por la misma visibilización que hablábamos, pero al principio era demasiado maluco que tú te interesaras en alguien y esa persona, pues automáticamente te cancelaba por el hecho de... ¿Y en algún momento te llegaron a decir travesti o eso está... ¿Hay diferencias o no hay diferencias? No me han llegado a decir travesti, pues en medio de las expresiones de personas ignorantes de momentos, pero no, porque no es lo mismo. En realidad, como les decía ahorita el drag encierra todo eso, ¿cierto? Entonces está el transformismo, que es el hombre que se quiere ver como mujer, ya bien sea para un show o en su cotidianidad. Entonces hay una transformación de hombre-mujer, transformismo. La travesti, como tal, ya quiere inclinar su día a día al estar con mujer, ¿ya me entiendes? Que ahorita se usa más como chica trans. Ok. Entonces es que ya piensas en querer tener senos, ¿me entiendes? E incluso las operaciones faciales y todo eso, para verte como una mujer de manera constante, día a día. Que se vincula más a la identidad de género. Exacto. Entonces, hay dos motivos por los cuales a mí no me habrían podido decir travesti nunca. Uno es que no me veo como una mujer cuando hago shows. O sea, cuando me he visto mi personaje como Taira, es tan artístico que en realidad femenino no me veo. Hay algo femenino en medio de. Por eso cuando yo empecé, me denominaba dragformista, porque el concepto de nosotros de drag era más tirando a las de Las Palmas que yo les contaba, que ellos se visten no simulando una mujer. El maquillaje es demasiado, como les dijera, masculino, expresivo, demasiado artístico, y no es para verse la cara delicada, sino para antes resaltar esos rasgos masculinos, pero de manera artístico-femenina. Y en el cuerpo no usan para simular que tienen senos, ni tampoco se esconden todos la parte de los genitales. Entonces eso era para nosotros el drag, esa parte artística elevada, y ya está el transformismo, que era que quería verse como mujer, lo más femenino posible. Entonces digamos que yo sentía que yo era una mezcla de ambos. ¿Por qué? Porque mi madre me empezó vistiendo como transformista, o sea, buscando mi lado más femenino, pero luego yo sentí que, no sé, por mi físico, por mi rasgo, no era exactamente lo que a mí. Entonces cuando comencé a descubrir esa identidad de la que les hablo, entonces yo vi que a mí me gustaba mucho de lo de allá, pero conservaba las raíces de lo que mi madre me había mostrado. Entonces es como una fusión de las dos. Pero ya en este tiempo viví, lo dijo ahorita, y no solo las mujeres que usan accesorios masculinos y todo eso son drag men. De hecho, yo siendo hombre puedo ser drag man, que es lo que digo, que es inspirado como de Las Palmas. El maquillaje es femenino, artístico, pero bajo la esencia de mi cuerpo masculino, sin querer mostrar nada femenino en mi cuerpo. Pero hay cosas artísticas que muestra así, suaviza un poco, pero no necesariamente. Y lo otro es que hay mujeres que hacen drag femenino siendo mujeres, no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, yo puedo hacer, o sea, yo me puedo vestir como un artista drag. Sí, y serías drag, ¿me entiendes? O sea, dentro del contexto, como clasificación entrarías allí. ¿Cuál es la diferencia? Que tú sales de tu estado natural de mujer, sin maquillaje, a estar bajo un personaje, como cuando se está en la obra, que creo que tiene mucho sentido con lo que explicabas ahorita, del inicio de que los hombres optaban por las mujeres, ¿me entiendes? Es eso, era poner la esencia de en algo. Entonces, digamos, pondríamos la esencia de drag en ti, pero no necesariamente dejas de ser drag porque no tienes
genitales masculinos. Ok, ¿entiendes? ok, Entonces, eso también tomamos otro prejuicio. Sí, Sí. me gusta. Bueno, tengo varias preguntas, inquietudes. cada vez van cambiando las preguntas, Sí. y las preguntas. Pero Pero- chévere. Bueno, entre tantas, yo me cuestiono el tema de la alteridad. Alteridad. Concepto filosófico y social que se refiere a la cualidad o condición de ser otro. Se utiliza para analizar y comprender las relaciones entre sujetos distintos. Porque, claro, uno, desde la antigüedad que empezamos con el mundo drag, el implicar construir un personaje y todo lo que conlleva ese personaje, en este caso Taira, es como otra persona en sí misma o hace parte de la persona que está ejecutando a Taira en el show. Bueno, eso yo considero que varía según la persona que lo esté llevando a cabo, pero siendo puntual conmigo, sí, no puedo estar seguro. O sea, sin duda alguna. A ver, mi nombre es Steven, ¿cierto? Para todos. Y normalmente no suelo involucrar mi vida de Steven con la de Taira, pero sería muy absurdo pensar que no estoy inmerso de ambas, no solo porque sea la persona bajo el personaje, sino porque mi forma de pensar de Steven hace que exista Taira. No sería posible. Ya influyen muchas cosas. Yo en mi cotidianidad como Steven suelo ser muy ordenado y así mismo trato de ser con Taira, aunque para mí son dos personajes diferentes. ¿Por qué? Porque al principio, como les decía, no quería involucrar mi vida por personas, por mi familia, por rechazos, por todas esas cosas, y luego estaba esa otra parte en la que quería mostrar que yo podía hacerlo de la mejor manera posible por mí mismo. Entonces encontré un balance entre Steven en la mitad, con este pensamiento pues que tengo, que ha evolucionado, y lo que quería de Taira y lo que continúa haciendo como Steven, ya bien sea como bailarín, como trabajador, como amigo, como compañero, como hijo, y acá como artista, como hija, como madre, como superación personal. Entonces, en muchas personas sí su personalidad es la misma, ¿cierto? No varía y solamente le ponen su esencia o lo que empiezan a hacer, pero yo creo que en mí sí hay una variación y la gente me lo ha dicho. Creo que es muy notorio, de hecho, cuando las personas me ven que estoy fuera del drag y me dicen como, marica, ¿usted era en serio? O sea, no puedo creer, porque dicen que mi comportamiento es muy diferente, que estando niño soy muy masculino y que estando de Taira pues logro ese estado femenino, bueno, que en realidad yo creo que es como una especie de andrógeno o algo así. Andrógeno. Persona que presenta características físicas o comportamientos que se mezclan o no se identifican claramente con los roles o aspectos de género tradicionales, es decir, masculino o femenino. Pero dentro de lo que es mi altura, cómo me visto y todo eso, queda un femenino pues suficiente para lo que la gente ve, entonces le resulta impactante. Entonces pues nada, yo creo que es como cuestión de cuánto uno se empelicule para querer hacer las cosas de una manera en la que pueda distinguir qué es lo que yo he hecho todo este tiempo, la verdad. Valen, y ahí que Steven mencionaba, y Taira, ya que reveló su identidad, que Taira mencionaba todo el tema de los tipos de drag y también la construcción del estilo, pues nosotras que hemos visto también el show de Taira o los shows de Taira, que es tan versátil, que hace tanto en temas de vestuario, de maquillaje, que tiene para mí un estilo muy definido, con pasos que solamente hace Taira, por ejemplo, y que la gente, aunque lo haya visto 1000 veces, sigue gritando con la misma sensación. ¿De dónde surge como esa línea o ese estilo preconcebido? Como, pues obviamente la madre drag fue la que enseñó quizá a maquillar, pero entonces usted es la persona que realiza los vestuarios, cómo hace eso, la mezcla, cómo fue definiendo el estilo, pero también cómo fue aprendiendo a hacer los shows o todo el tema de escena con ese estilo. Bueno, sin duda alguna eso lo ha dado el tiempo, lo que les digo, la identidad que uno va creando de cómo uno siente que es más cómodo llevar a cabo es lo que hace que esa evolución llegue. También está inmerso el hecho de que, pues que ahorita hay demasiado donde ver. No como cuando yo inicié, que YouTube no era tan popular, entonces uno ignoraba muchas cosas de muchos otros artistas. Entonces teniendo la oportunidad, por ejemplo, lo que decía Valentina del programa de RuPaul,
que eso sin duda alguna nos enseñó demasiadas cosas, o nos sigue enseñando porque siguen habiendo muchas personas, porque el reality se hizo muy famoso y siempre hay experiencias y diferentes maneras y formas. Como yo les decía, yo al principio pues estaba en plan de ser transformista, como mi madre me lo enseñó. Ella me dio, digamos, las bases del maquillaje, pero a este tiempo, digamos que fue un inicio, pero no es nada de lo que yo soy ahora. Y eso me fui dando cuenta en la marcha, cuando me veía y sentía como que yo quería más de lo que había ahí. Obviamente inspirado en lo mínimo que podía ver por otras partes, decía como que tan chévere esto, entonces qué bacano, ¿cómo será? Y no les voy a negar, tuve demasiados manchones y días en los que yo decía, y no, pero me hacía sentir orgulloso que lo hacía yo mismo. Y eso fue lo que me fue dando la práctica. Yo en realidad nunca tuve nada de bases de maquillaje, ni siquiera soy dibujante como tal, que en realidad eso ayuda mucho cuando alguien es dibujante, como a tener ese pulso, eso no. Todo eso lo creé a medida de la disposición y dedicación con el tiempo. Y queriendo ese más en el make-up, pues hizo que también yo pensara en que yo no quería verme del todo femenina, entonces no quería tetas, sino que me gustaba parte de lo que es mi cuerpo masculino, pero suavizado en las características de lo que es lo femenino. Entonces eso fue lo que me fue ayudando a definir ese gusto. Pero también hay momentos en los que uno quiere probar cosas diferentes, como es cotidiano en nosotros los seres humanos. Entonces, de probar algo, queda algo. Ya bien sea positivo que lo quieres seguir sumando, o que tú dices, bueno, definitivamente no, pero lo probé. Ahora el tema de la música y todo eso, bueno, eso influye de manera diferente para muchas personas. Yo tengo la favorabilidad de ser mi propio editor, porque como bailarín, pues desarrollé esa habilidad. Cuando en algún momento yo pagaba por las mezclas, yo siempre he sido muy visual y yo viendo aprendo muchas cosas. De hecho, les cuento que yo era muy temeroso. Yo en el colegio estuve en teatro en algunas ocasiones y bailé, pero no de manera en la que yo tan abiertamente, sino que yo lo hacía ya porque pues me parecía chévere hacer algo en mí, pero me tenían como que empujar. Y cuando yo quise entrar al primer grupo del barrio que me resultaba interesante donde yo vivía, yo iba y me paraba afuera a ver y no era capaz de decir que yo quería entrar, pero todo lo que yo veía me iba a ensayarlo a la casa y aprendía solo viendo. O sea, no me explicaban cómo hacer, sino que yo me lo ingeniaba de lo que yo veía a cómo lo podía hacer. Entonces, en medio de eso estaba también las ediciones, cuando ya me metí mucho más en el tema del baile y pagaba para que me las hicieran. Yo, de ver cómo me las hacían, comencé a desarrollar esa habilidad. Y así mismo con el maquillaje, o sea, muchas cosas van ligadas allí. Entonces, teniendo esa favorabilidad, pues yo mismo hago todas mis ediciones, pero también trabajo en eso. De hecho, ese es uno de mis trabajos, y es editar para muchas de las otras artistas en las diferentes ciudades e incluso fuera del país. Entonces, pues me beneficio también de ello. No todas las personas tienen la destreza para llevarlo a cabo, porque es muy importante el oído por los cortes musicales, pero también eso me ha ayudado mucho para tener tan arraigado cuando estoy en el escenario los golpes y todo, porque claro, como estoy constantemente allí, entonces ya me queda muy grabado. Y pues porque también es como un capricho mío cuando las estoy editando, y es que quiero que sea así, por lo del orden que yo les decía. Entonces yo pongo eso aquí. Sí, corrige. Entonces, sí, yo digo, o sea, no, todavía no. O sea, Entonces ya cuando soy tan seguro y soy tan puntual con lo que quiero, entonces trato de hacerle honor a esa puntualidad. Podríamos decir que la construcción del personaje Taira, eso es de años. Sí. ¿Y no ha terminado? ¿O? No, y yo creo que nunca va a terminar, porque si quieres seguirte reinventando, que es muy importante, o sea, mantenerte con el personaje no lo logra cualquier persona. Es decir, tú te puedes seguir diciendo, pero puede quedar solamente el recuerdo de lo que. Estamos hablando puntualmente en los shows, ¿no? Ajá. Porque hay personas que se visten pues para su cotidianidad y ya está, y van a la rumba y la pasan chévere, o un día participaron en un concurso y ya, y lo siguen haciendo. Pero cuando ya creas un personaje y trabajas en ello, o sea, como lo decía Viviana, que he tenido la oportunidad en las diferentes partes, o sea, no solamente acá, en la costa, en Santander, he tenido la oportunidad de ir a muchas partes, entonces de todo ese tiempo hasta ahora ya podría haberse vuelto canzón. ¿Sí me entiendes? Entonces la gente como que... y hay personas que se quedan en el olvido porque ya no tienen nada más para ofrecer. O no indagan más en ellos para ofrecer. Entonces mantener el personaje es muy importante. Entonces uno nunca deja de aprender, porque siempre hay otras cosas, porque siempre hay otras personas con cosas nuevas. Es más, yo podría tener mucha experiencia, pero un jovencito de 19 años que haga de ahorita me podría enseñar algo. ¿Por qué? Porque ya su perspectiva de ahorita, que él existe, que no tiene nada que ver ni sabe, e ignora todo lo que en algún momento nosotros.
Por ejemplo, ahorita cuando hablamos lo de las mezclas, nosotros hacíamos las mezclas en cassette. O sea, había que... Y no era que es que bajábamos las canciones, no había dónde bajar. Entonces, ¿qué hacía uno? Se sentaba en la emisora, esperaba en el top 20, el top 10 que sonaba la canción y tenía ahí... taque. Y así se hacían las mezclas antes de lo que tenía. Y ha sido una constante evolución. O sea, digamos, ya cuando tienes la oportunidad de hablar con un DJ, te conoces con él, te vende una versión o la cambias por algo. O sea, son muchas las cosas. Por eso ahorita a la gente le resulta mucho más sencillo y algunos de mis amigos se enojan con eso. Dicen como, ay, es que las de ahorita creen que es que, ay, y no respetan, o sea, no tienes que enojar por eso, o sea, ellos están en lo de ellos porque es el tiempo en el que les tocó. Si nosotros hubiésemos salido ahorita, pues sería lo mismo para nosotros. Pero claro, uno sí le da como, porque ha pasado mucho tiempo y se ha hecho muchas cosas, en serio. Me ha tocado duro. Sí, la verdad. Y ahorita es muy fácil, ahorita digamos muchas personas, por ejemplo, en el tema de vestirse, y también me favoreció ello, obviamente, no lo puedo negar, que tienes conexiones y vienen de Estados Unidos y te traen cosas, y entonces compras, o Chain y todas esas cosas donde puedes comprar, que en otro tiempo no había. Eso tenía que, pues, conseguir una peluca, mejor dicho. Esperar que, por ejemplo, en Cali hay una parte puntual que se llama La Colmena. Sí. Ahí venden todos esos accesorios, maquillaje y todo eso. Entonces usted iba allá y veía dentro de lo que había, pues que le resultaba interesante, más no como para usted enfermarse, como lo que usted ahorita en la televisión, en los videos, esos que usted dice, quiero eso, entonces, así, entonces tocaba así, ¿me entiendes? Es complejo, pero yo creo que eso es lo que ha hecho la diferencia ahora, todo ese trabajo es lo que ha permitido que ahora sea, todo lo que tú explicabas ahorita, la primera persona que lo empezó a llevar a cabo y todos los que han o hemos influido, es lo que ha permitido este paso que ahora sea más grande. De pronto en algún momento se ha demorado mucho, pero pues aquí estamos y es lo más importante. Porque además no solamente se ha transformado en la forma en la que se hace drag, sino en lo que se concebía de drag. Ahorita que nos hablaba de tipos, de los estilos, pero también, por ejemplo, cuando en los inicios empezaron los shows con ese tono burlesco, por ejemplo, o tirando sátiras al sistema, al gobierno o a las concepciones o prácticas que tenían en temas de género vinculadas principalmente. Pero entonces ahorita, que ya es una expresión artística más amplia, no sé, Taira, si existe un límite entre lo que es esa expresión artística o el arte con la burla o la parodia ya específicamente en temas más sensibles en la sociedad. Bueno, complejo. La verdad es que nunca va a dejar de ser algo jocoso. O sea, así como inició, porque en medio debe haber algo de diversión. Debes de disfrutar, llevarlo a cabo. O sea, hay maneras serias de llevarlo a cabo, ¿cierto? De hecho, yo no soy tan de ese tono burlesco, pero ocasionalmente cuando, pues, haber llevado a cabo el show, tomo el micrófono, a la gente le gusta eso. Le gusta saber que no hay como un límite en el que incluso tratando mal, entre comillas, a alguna persona hace que sea gracia. Pero obviamente uno tiene que identificar hasta dónde puede llegar porque puede ser, pues, sí, lesivo para alguna persona, ¿entiendes? Porque igual también nosotros lo somos. Y así como se supone que en algún momento nos han hecho sentir mal ciertas personas, pero es que uno, ahí es donde se da cuenta, es la intención. Es muy diferente de estar por la calle y que alguien te grite algo con el ánimo de ofenderte, a que uno bajo el personaje diga algo tal vez ofensivo, pero gracioso para que todo el mundo... ¿Por qué? Porque son cosas que de una u otra forma vivimos y tenemos, y que no tenemos que estar encerrando en como que, ay, si la gente ve esto de mí, entonces es maluco, ¿no? Porque no, hay que abrirnos y mostrar que, aún sabiendo que tenemos esas inconformidades o problemas, ¿cómo se dice eso? Defectos, pues podemos disfrutar de ellos y sentirnos bien con nosotros mismos. Pero sin duda alguna hay personas que no miden su límite. O sea, es como todo. Es incluso nosotros en un debate, en una universidad, del bullying, todo eso. O sea, lo va a seguir habiendo porque somos las mismas personas, independientemente del espacio en los que estemos, lo que estemos llevando a cabo. Entonces ya es como en la construcción de uno como persona, la esencia, la calidad en la que uno busca ser empático y se da cuenta pues que no es necesario tratar mal a alguien para usted sentirse bien o para ser mejor. O sea, porque todos tenemos cosas a las que afrontar. ¿Fue coincidencia realmente que este tema que estamos hablando acá se cruzara con lo que pasó en los Olímpicos? Que fue ha sido, todavía lo es, supremamente polémico, de que escenificaran la escena de la última cena con artistas drag. Y es hasta dónde va el límite, ¿sí? Pues yo no voy a decir si estoy de acuerdo, me da igual, no lo voy a decir. Pero
existen unos límites, ¿cierto? Sí. Pero también existe la libertad de expresión y también para mí pues existe el arte, que en la ceremonia para mí hubo arte y es donde también me hago la pregunta, ¿qué se espera del arte entonces? Ujú. ¿Sí? Pero fue muy coincidencial, o sea, Sí. no fue que... Que lo planeara. Sí, no. Fue coincidencial, pero ¿qué opina Taira? Wow, es que, uy, no. A ver, hay muchas cosas que aún siendo parte de ellos yo no comparto, la verdad. Ujú. Y pues eso es respetable, ¿cierto? Cada uno tiene su punto de vista u opinión al respecto. Si lo vemos de manera artística, hay muchas cosas que uno resalta lo chévere de cómo se ve. Ujú. Pero, digamos eso que estás contando de los Juegos Olímpicos, ya se había llevado a cabo en España, en el mismo concurso que les digo, un show en ese plan. Lo de Canarias. Ajá. ¿sí? Entonces también fue muy señalado, sabes que España es muy católica y todo eso, Ujú. entonces hubo demasiado Señalamiento. alboroto al ok. respecto. Y está la opinión de quien lo lleva a cabo, quien lo aprecia de manera artística y está quien por las costumbres y toda la religión. Entonces es una dualidad. Y uno estando en la mitad de, porque no fui el que lo lleva a cabo, pero también creo en Dios y en todas esas cosas, uno comienza a autocuestionarse qué tan bien o no, Ujú. más allá de que se vea chévere, o sea, porque es que yo no voy a negar, pues maquillajes geniales, el outfit estaba genial, Ujú. pero en cierta medida también pasa a parecer una burla de lo que fue algo muy importante para nosotros, pero también es entender que el tiempo ha evolucionado muchas cosas y entonces la manera de pensar no es la misma. Lo que les decía ahorita, no puedo pretender que un niño de 19 años piense igual que yo porque apenas está en pro de lo que ha vivido. Ujú. En cambio yo ya he experimentado muchas otras cosas, pero siempre va a haber una doble moral, ¿me entiendes? Porque la gente dice, no, porque es como de respetar. De hecho, les voy a contar una anécdota, un paréntesis. Yo estaba siendo jurado en Cali en un concurso, en una de las mejores discotecas en el momento que se llama Maranta, y me invitaron pues para ser jurado. Era un concurso de shows y todo eso. Y una de las participantes llevó a cabo ese show. No exactamente el de la cena, sino en el que salía como la Virgen. Algo católico. Y la llevaron así cargadas, ahí el outfit estaba genial. Y uno de los jurados al lado mío se salió de su indignó, ropa ujú. demasiado. O sea, a tal manera de que casi se acaba el evento, porque él... Entonces yo estaba allí, yo decía como que, ¿qué es defender tanto tu creencia que atrofias lo que estás llevando a cabo? O sea, La hasta objetividad dónde del tú rol como que había que tener persona... ahí. Exacto. Entonces yo le decía, está bien que tú tengas esa opinión, si no te parece, no la compartas, pero haz tu trabajo como una persona que está pues contratada o invitada para esto, en el que si lo que estás llevando a cabo va a involucionar lo que se está llevando, pues lo que se está presentando, hasta dónde estás haciendo bien. Entonces yo ese día puntualmente me quedé como un poquito consternado, pero intentaba entender lo que a él le generaba por sus creencias, por cómo lo criaron, pero nunca al modo de irrespetar lo otro. Entonces eso es lo que pasa. En realidad esa es la línea delgada en la que la gente no se da cuenta. Ujú. O sea, tú puedes tener tu opinión, tu pensamiento, objetar, estar en desacuerdo, pero hasta dónde esa línea en la que tu inconformidad hace que el espacio del otro sea subyugado, ¿me entiendes? Entonces es ahí. Yo creo que es donde la invitación, digamos de mi parte, es como pensar muy bien hasta dónde, porque estar en desacuerdo no es malo. O sea, yo puedo estarles contando todo esto a ustedes y a ustedes les puede parecer no interesante o inválido muchas otras cosas que yo digo, ¿cierto? Pero dentro de lo que yo he experimentado, para mí es importante y relevante. Entonces, es nada, es escuchar, es entender, aceptar. Y si no compartes, pues voltea la cara y ya está, porque ¿qué más puedes hacer? Es que por eso yo creo que también se ha convertido en un tema tan sensible la religión y la política, porque son como esas esferas o instituciones sociales que nos ponen como en esas dualidades tan extremistas. Porque, por ejemplo, lo que sucedió con la Última Cena, cuando Leonardo da Vinci la pintó, en el mundo cristiano fue también algo negativo. La gente o la religión católica cristiana no la aceptó ahí mismo, porque igual termina siendo un simbolismo de lo que un humano concibió como la Última Cena. Pero digamos que con la historia y con todo lo que ha sucedido, pues los católicos se han apropiado de esa pintura como algo especial en la religión. Pero también esa concepción de la Última Cena se ha hecho o se ha relacionado a otras esferas, no solamente la que vimos en los Juegos Olímpicos, sino por ejemplo incluso hasta en Los Simpson. Los Simpson hicieron una escena
que representaba la última cena y la gente no reaccionó de la misma manera. Entonces ahí yo tampoco voy a decir si me parece o no me parece, pero si me cuestiono es si el problema fue que los personajes eran personas drag o si en realidad el problema era que hubieran hecho una parodia o una representación de la última cena. Pero bueno. Siempre van a existir las dos posibilidades. Sí. Yo quiero devolverme mucho a la conversación inicial porque no me quiero ir con estas preguntas. Una es la monetización, ¿cierto? Es en concursos, en los shows, que los lleven como jurados, ¿cierto? Ustedes también pueden monetizar de esa forma. Y al monetizar entonces estamos hablando que ser drag es también un trabajo, ¿o no? Sin duda alguna. ¿Es un trabajo de cuántas horas? Depende de la persona y depende de lo que vayas a llevar a cabo. Porque, por ejemplo, digamos ese reality que tú hablabas, eso es horas de grabación, ¿me entiendes? Porque pues ya es un reality como tal. Pero está, digamos, puntualmente en mi vida, cuando yo voy a llevar a cabo un show un fin de semana, pues es como si trabajara toda la semana en él. Porque está pensar en qué me voy a poner, si lo tengo, comprar, mirar maquillaje, ¿cierto? Realizar la mezcla, ensayar con los bailarines si el show es con ellos, ensayar solo si el show es solo. Y probar que todo lo que quiero llevar a cabo, sí se dé. Digamos como las pruebas del desafío. Entonces decimos, y esas pruebas, pero ellos ya hicieron un ensayo previo y sabe que sí da. Entonces, antes de llevar a cabo el show, si usted lo quiere hacer bien, usted no puede esperar a que el sábado le salga. Usted tiene que probar que le va a hacer. O sea, hay cosas que uno no prueba, pero porque usted sabe que dentro del marco de lo que, sí. Pero lo contrario, toca que trabajar en ello. Y por la experiencia. Ajá. Entonces, sí, es un trabajo de toda una semana, la verdad. Taira, ¿y cada cuánto se renuevan, por ejemplo, dime? Perdón, y ya el día del show como tal, ese sí que no cuento nada con él. O sea, una persona me dice como, no, pues veamos, yo no porque tengo show. Ay, pero es que el show es por la noche, es que la gente lo ve así. Pero no, yo en el mismo día tengo, por ejemplo, que si mandé a regalar unos zapatos, entonces me entregan ese mismo día. Ir por ellos, el tiempo que me toma, volver a la casa, empacar todo, si me va a maquillar en otra parte, si me va a maquillar en la casa, alistar, ya bien sea la ropa para que no se me olvide todo lo que quiero. O sea, es muchas cosas. Ahora, hablemos del tiempo de maquillaje. Hay personas que se demoran mucho menos, pero yo menos de 4 horas para estar bien no tengo, sinceramente. Ya me siento y es dele y llegan a la casa y madre, no, ¿cómo va? No, sí, no, pero te veo como adelantado, sí, y es hasta el último momento, o sea, ya casi pasaría el show, sí, ¿entiendes? O sea, está uno entre... No, y cómo juega uno con el calor y la sudada, ay no, Dios mío. Me han tocado unas partes, puntualmente ese fin de semana que pasó estuve en Palmira en un reinado, y pues ya saben, es una tierra caliente, pero adicional a eso me tocó maquillarme en un baño, porque el sitio era el centro de convenciones, pero no tenía camerino. Entonces lo que organizaron como camerinos eran para los participantes. Entonces pues como yo era un show extra, me encerré en un baño sin ventilador. O sea, eso ya se imaginarán. Y está eso en que tú te empiezas a maquillar y comienzas a sudar, entonces hay que estar pendiente, que no se chorree. He pasado por todas las cosas imaginadas. En algún momento se me ha quebrado el tacón, se me ha caído la peluca, se me ha roto el vestuario, me he caído, he golpeado a alguien, o sea, todo. No hay manera de ese tiempo que yo diga no me ha pasado algo, no, me ha pasado todo. ¿Y ha cuantificado la inversión? No, eso es muy difícil. No hablemos de eso. Es mejor, mentira, no, como todo en la vida tiene sus contras y sus pros. Hay shows que usted puede planearlo todo nuevo, ¿cierto? Estrena todo completamente y ese día hace la inversión, ¿cierto? Según cómo te quieras ver, la temática y cuánto, porque como todo. Por ejemplo, digamos cuando uno va al centro, está todo a 5, que hay muchos productos que son en ese plan y hay otra parte donde son mejores o el mismo y vale más caro. Entonces, así mismo, puedo hacer una inversión mayor o menor según la necesidad, pero está la favorabilidad de que después de llevarlo a cabo, pues ya tengo algo con lo que cuento para la próxima ocasión. Entonces es una inversión, por eso sin duda alguna es un trabajo. Entonces ya es cuánto tú decidas darte la pena en ese momento de cómo quieres salir, porque lo que te decía, mantener el personaje es difícil. ¿Y qué lo hace? Que ya has mostrado un estilo de cosas. Por ejemplo, a mí me dicen que yo soy muy atacada porque me gusta ser exagerada con lo que me pongo, entonces ya en una próxima ocasión tengo que pensar en qué otra cosa por la línea o más exagerada para que cuando la gente visualmente, tan solo cuando me pare en el escenario diga, es que la Taira. Eso es importante tener en cuenta. Uno cree que es boba, pero es muy importante. Porque el día que uno no sale así, la gente dice como que, pero es que la Taira hoy como que no. Pero también es por uno, porque a mí me gusta esa exageración. Entonces pienso en que necesito
satisfacer personalmente esos mismos gustos. Entonces, gran parte de lo que tú muestras es primero para consigo mismo. Y ahí es donde está el trabajo. No sé, Valen, aquí como cerrando. Ya Yo toca. creo que de lo que hemos hablado con Taira, entonces el ser drag, o bueno, para Taira, también implica, pues no sé, yo siento que da la posibilidad de exagerar los rasgos humanos, tanto femeninos como masculinos, pero también vinculando otras esferas, como el tema de la sexualidad. Entonces mostrar como sin filtros ciertas cosas que todo el tiempo tenemos reprimidas, pero que a través del arte y el entretenimiento también se pueden evidenciar. No sé si podría ser, digamos que también una de las concepciones que se podrían hacer dentro de la comunidad drag, o si ya queda muy extremista a lo que en realidad en este momento los tipos drag están haciendo. Pues el mismo término drag creería que encierra todas las anteriores. O sea, depende de la persona, de cómo se lleva a cabo, que tú lo puedes ver extremo o no. Pero sin duda alguna sí, tienes razón. O sea, ayuda y permite que tú puedas expresar de manera más fácil. Porque finalmente, si nos vamos al tiempo, pues a las personas, ya hay muchas personas que hacen muchas cosas que nosotros consideramos no bien vistas, ¿cierto? De manera pública, y se ha vuelto normal. Hemos normalizado el hecho. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer, porque cada quien es libre de hacer. Entonces ahí es lo que hablábamos también ahorita de la línea delgada, en la que con lo que haces, cuán libre es llevar a cabo algo porque tú quieres hacerlo, pero incomodando a otros. ¿No me entiendes? Entonces, sí se explora dentro de la sexualidad y todo eso de una manera en la que lo puedes abrir más fácilmente, pero siempre va a estar esa dualidad con que depende de los ojos que lo miren, va a ser un extremo o no. Agradecimientos primero a nuestro invitado Steven y Taira. Muchísimas gracias por este espacio y por conversar de forma tan abierta un tema que puede ser incómodo para las personas y también quizás para ti como persona y como artista. Agradecimientos y créditos, pues las voces experimentales fueron hechas por Cristian Borges, músicas y efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle, la producción y postproducción por el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Si tienes algún tema que podamos abordar, no dudes en escribirnos a través de nuestras redes sociales como Instagram @CIE_UCP, en Spotify, Apple Podcast, y si no tienes ninguno de los dos, nos puedes buscar también en iVoox como De Cierta Manera. Y esto fue De Cierta Manera. Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.